La casa olvidada de Olocunaleo estudiando hace México, casa de religión, hace legua. La historia de las religiones de origen africano en Cuba está poblada de fuertes personalidades, poco conocidas aún, pero jamás olvidadas, porque una de las virtudes de los africanos y sus descendientes es la de venerar y rendir culto a sus antepasados. Ellos fueron los que desarrollaron con éxito una cultura de la resistencia que permitió que sus costumbres y creencias llegaran hasta nuestros días y perduraran en un clima hostil como lo fue el de los primeros 50 años del siglo XX. Cuando se producen las distintas actividades que reúnen a los creyentes como son, las fiestas por el aniversario de consagración, llamadas también cumpleaños de santo, rituales con música en los que se emplean tambores, güiros, cayos y violines, o ceremonias fúnebres como el lituto por las honras a un sacerdote fallecido, es habitual que se hable de los ancestros más inmediatos y hasta de los más remotos, ponderando sus virtudes como iniciados y padrinos de otros muchos. En estas ocasiones es frecuente oír hablar de personas que vivieron a finales del siglo XIX y principios del XX, como lo fueron Latuán, Obadimeyi y otros cuyas vidas transcurrieron después. Es muy frecuente cuando se habla de Olocun que se diga que todos los Olocun que hay en Cuba nacieron de manos de la Ialosa matancera Ferminita Gómez, pero, ¿quién era esa persona? La mayoría solo conoce su nombre y su origen era de Matanzas dicen. Fermina Gómez Pastrana, la gran Ialosa, madre de los secretos del santo, falleció el 27 de septiembre de 1950 en la ciudad de Matanzas a la edad de 106 años, en su domicilio ubicado en Salamanca 104. Su nombre de santo era Osabí, donde nace la osa. Ella había recibido Olocun cuando era muy joven de manos de Mamá Monserrate González, a la que ya hemos hecho referencia. Por aquel entonces el Cabildo Ibado se encontraba en la calle de Aoiz entre Compostela y América en la referida ciudad. Fermina Gómez había sido iniciada, es decir, le había hecho santo un africano conocido como Ño José, pero le había hecho Osun. Como al parecer no le fue bien, Mamá Monserrate le viró el oro, lo que consiste en un procedimiento litúrgico para ponerle otro orisa en la cabeza. En este caso Mamá Monserrate la coronó con Yemayá y previamente le entregó Olocun. Si tomamos en consideración que Mamá Monserrate falleció en 1906, todo lo que acabamos de decir ocurrió en el siglo XIX. Con posterioridad, el Cabildo Ibado se trasladó para la calle Salamanca No. 104 entre Manzaneda y 2 de Mayo, casa de Fermina, lugar donde aún se encuentra. Hacia allí nos trasladamos. Cuando llegamos a la referida dirección encontramos una casa en ruinas, pero a pesar de nuestro asombro decidimos tocar a la puerta. Nos abrió un hombre de unos 50 años, mestizo de africano y asiático, lo que es muy frecuente en esta provincia. Dijo llamarse el Chino. En ningún momento nos reveló su verdadero nombre, pero se mostró cooperativo. Nos refirió el Chino que en aquella casa radica actualmente el Cabildo Ibado y fue la residencia de Fermina Gómez hasta el momento de su fallecimiento. Allí se conservan los tambores de Olocun que durante más de 100 años no habían salido del lugar, hasta que un escritor afro-norteamericano insistió en ello, sin tener en consideración sus advertencias de que eso podía producir desgracias. Ese escritor venía acompañado por uno de los ahijados de Fermina llamado Eugenio Lamar Delgado, hijo de Legua, conocido como Cucho, que falleció algunos años después. Cucho se asoció con Chacha, uno de los tamboreros del Cabildo, un hombre de avanzada edad. Los tambores no quiso mostrarlos destapados, se encontraban en una de las 2 habitaciones que conserva el inmueble y que están también en muy mal estado. Allí, en una esquina, cubiertos con una sábana blanca, están los 4 tambores rituales consagrados al orisa de las profundidades de los océanos, únicos de su tipo en Cuba y en las Américas. Además de brindarnos la mayor parte de los datos que hemos utilizado aquí, nos mostró las fotos de Fermina, de 2 de sus hijas y las de Mamá Monserrate, que aún se conservan en la casa. Afirmó que Fermina siempre decía que Olocun era la madre de Yemayá, que entregaba este orisa sin herramientas o figuras de plomo, solo con piedras, caracoles y corales, que es lo que existe en el fondo del mar. También sostuvo el Chino que esos tambores los habían traído de África, lo que no resulta muy probable, porque ello querría decir que Mamá Monserrate viajó a África después de obtener su libertad y para eso hubiera tenido que ir de Cuba a España y de ahí a Portugal para luego trasladarse a África. Esa era la vía que existía en el siglo XIX. No obstante, los actuales descendientes de los Ibados sostienen que los tambores se trajeron de Nigeria. Hubo casos de africanos que luego de desaparecer la esclavitud, e incluso antes, después de obtener su liberación, se trasladaron a sus países de origen y también de africanos que llegaron a Cuba por su propia voluntad, en busca de familiares que fueron decapturados y vendidos como esclavos. Continuó narrando el Chino, que cuando el investigador afro-norteamericano vino a su casa en compañía de Cucho y de Chacha él no quería entregar los tambores. Yo los dejé, dijo con patetismo, y cuando empezaron a pasar las cosas me los devolvieron. Según él,
Además de los tambores, también se conserva en la casa el Olokun de Fermina, el Sango de Monserrate, el Gogo Olokun, campana de Olokun, y otros fundamentos litúrgicos de los cuales él es el custodio. Aclaró que ninguna entidad cultural se ha interesado por el estado del inmueble, pero que cuando declararon los tambores de Olokun como patrimonio nacional quisieron que él los entregara para un museo, a lo que, por supuesto, se negó.